Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al rinconcito de Carmen Jones. Estoy en la semana 16 de embarazo. 16, chicas, esto es una barbaridad. O sea, ya estoy de 4 meses y claro, como me enteré tarde, como que se me ha pasado muy deprisa, ¿vale? Pero antes de contaros nada, tengo que deciros que aparte de contaros cómo ha ido esta semana y la semana pasada que no hice vídeo, quería deciros que en el vídeo de hoy también voy a hacer lo que os prometí, que son las pruebas de embarazo caseras. Aprovechando que estoy embarazada, vamos a ver si funcionan o no funcionan, ¿vale? Entonces, como hay alguna que hay que esperar un poquito, la vamos a hacer ya. Luego os cuento cómo funcionan y os enseño el resultado. Pero así, mientras voy hablando, ya sabéis que yo me enrollo un poco y mientras tanto van haciendo efecto las pruebas. Esto es un poco asquerosillo porque me ha tocado coger la primera orina de la mañana, que ya sabéis que todas las pruebas de embarazo hay que hacerlas con la primera orina de la mañana porque es donde está más concentrada la hormona que se genera durante el embarazo, ¿vale? Entonces, de esto de lo que se trata es que los test de embarazo lo que hacen es detectar esta hormona que hay en más cantidad cuando estás embarazada, ¿vale? Entonces, por eso hay que coger la primera orina de la mañana y pues bueno, como hay que ver el resultado, yo tengo aquí mi orina, ¿vale? Me da un poco de vergüenza porque es como enseñar algo como muy íntimo, ¿no? Pero bueno, chicas, oye, todo sea por la ciencia y todo sea para que veamos si el resultado es fiable o no es fiable. Entonces, voy a hacer en total 4 pruebas de embarazo, que no son la prueba tradicional, sino que son caseras. Y ahora al principio voy a hacer 2, que son las que requieren un tiempo de espera, y luego al final del vídeo, os vais a tener que esperar, haré las otras 2 que el resultado se muestra en directo, ¿vale? En primer lugar, voy a preparar la prueba de embarazo del vinagre, que consiste en tener un poquito de orina, como os decía, la primera orina de la mañana, y una cucharada de vinagre, una cuchara sopera, le pones vinagre y se mezcla, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, junto con la orina. No hay que remover ni nada, simplemente hay que dejarlo esperar unos 15-20 minutos. Nosotros igual lo dejaremos un poco menos, contando que estoy embarazada de mucho tiempo. Lo lógico es que si funciona, saliese el resultado antes. Así que en este caso, esta sería la del vinagre. Ahora os contaré bien qué es lo que tiene que salir, cómo tiene que salir, pero vamos a dejarla actuar. Y en segundo lugar vamos a hacer la prueba de embarazo muy popular del aceite, que también hay que dejarla esperar unos minutos, ¿vale? Consiste en tener tu poquito de orina de primera hora de la mañana y echarle 2 gotitas de aceite. Da igual el tipo de aceite que sea, da igual que sea de girasol, de oliva, de coco, la cuestión es que sea aceite. Yo me lo he puesto en un goterito de estos de los ojos, de suero, ¿vale? Me he puesto aquí un poquito de aceite para poder poner las 2 gotitas, así que las voy a poner, hay que ponerlas separadas. Ya está, ¿vale? Y tampoco hay que removerlo ni nada. Así que estas 2 las vamos a dejar ahí. Os las dejo en primer plano, ¿vale? Os estoy enseñando eso como una parte como de mí, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, lo dejo aquí y luego comprobamos. De hecho, lo grabaré con el móvil así de cerquita para que veamos a ver si estos test funcionan o no. ¿Por qué me he decidido a hacer este tipo de test caseros? Pues bueno, uno, porque creo que he estado viendo otros vídeos de YouTube y la mayoría de vídeos son personas que no están embarazadas en ese momento, simplemente muestran cómo se hacen estos tests, pero realmente no puedes saber si funcionan o no funcionan. Y como muchas de vosotras me preguntáis si creo en este tipo de test y yo nunca los he probado, pues la mejor forma de saber si funcionan o no es pues comprobándolo y a ser posible en directo, mejor. Por eso me he decidido hacerlos aquí frente a la cámara, pero de verdad que me cuesta mucho sacar mi orina. Menos mal que tengo una orina bonita, ¿no? Tengo una orina bonita. Bueno, fuera bromas. La semana pasada no pude grabar vídeo porque Isquiam no había cogido vacaciones en todo el verano. Es verdad que yo estoy entre
mi vida es como entre trabajo, vacaciones, el niño, ama de casa, un poco todo, ¿no? Digamos que me autogestiono mi tiempo. Eso no quiere decir que no haga nada, chicas. Detrás de esta cámara hay muchas más cosas que no todos lo enseño, ¿vale? Pero yo tengo mi trabajo, lo que pasa que yo me autogestiono mi tiempo, como os decía, y mi niño que me quita mucho tiempo. Entonces, bueno, fuera rollos, la semana pasada la cogimos de vacaciones, aprovechamos para ir a Castellón a ver a la familia y aprovechamos también para hacer una escapadita, que ya sabéis que estuvimos en Granada, en Instagram publiqué alguna fotito y luego también estuvimos por Castilla-La Mancha, porque como hubo mucho temporal en la costa del Mediterráneo, pues para intentar evitarlo, pues fuimos como por dentro y la verdad es que no hay nada como perderse con el coche y más que mi niño se porta súper bien en el coche, le pone su musiquita y eso y se porta súper bien. Y no hay nada como perderse y dejarse llevar y decir, bueno, donde me lleve la ruta estaré. Y como es para liberar la mente, descansar y la verdad es que fueron poquitos días, pero estuvimos fenomenal porque además lo que os quería contar es que me encuentro bastante bien, diría que un 90% bien, porque ya se me han pasado los mareos completamente, ya no me mareo. Es verdad que tengo que comer como muchas veces durante el día en poquita cantidad. Sigo teniendo el estómago un poco revuelto, todavía no tolero mucha comida copiosa, no me acaba de apetecer, sobre todo de cara a la tarde y la noche, que ya viene bien, porque ya sabéis que eso sería lo que toca. Y suelo comer mucha sopita, mucho puré, cosas así como líquidas, ¿no? ¿No? Me entra como mucho mejor. Y náuseas que antes tenía todos los días, ahora están un poco más espaciadas. Y entonces como que lo llevo bien y me vi muy animada para subir en coche y viajar. Y la verdad es que me encontré estupendamente bien. Es verdad que me canso, me fatigo un poco, ¿no? No sé, es cosas del embarazo, ¿eh? De verdad. Pero estoy que me encuentro fenomenal. Tengo muchas ganas de conocer el sexo del bebé. Como os dije, mi intención es cambiar el médico privado. Quiero irme a otra clínica o a otro ginecólogo porque donde estoy yendo no me gusta. Y en la seguridad social hasta dentro de 4 semanas no tengo cita. Así que me toca, bueno, sí tengo una cita entre medias, pero creo que solo me van a poner el Doppler, no me van a hacer ecografía. Entonces estoy deseando saber qué es mi bebé porque necesito, ¿cómo os diría, chicas? Como este embarazo me ha pillado un poco por sorpresa, no es lo mismo que el anterior, que llevas tanto tiempo buscándolo, tanto tiempo planeándolo, tanto tiempo pensándolo. Esto te viene como así de sopetón y entonces tienes que asimilarlo y tienes que darle una entidad y tienes que, de repente todos esos planes que tenías cambian. Y entonces, pues eso hay que asumirlo, y saber el sexo del bebé, pues a mí me va a ayudar a ponerle un nombre, a hablarle a Isquiancito de su hermanito, de su hermanita, darle un poco de entidad, ¿no? Un poco de ya una figura que para mí ya es una figura humana y que tenga su nombre, su espacio. Y me apetece mucho por eso conocer el sexo del bebé cuanto antes. Así que sí, mi intención es, lo que pasa que ya lo tendría que haber hecho y no he podido porque esta semana estamos haciendo, bueno, ya os lo dije en Instagram. ¿Sabéis lo que es el síndrome del nido? Es que hay una amiga que me lo dice siempre. Lo que tienes es el síndrome del nido. Y yo digo, síndrome del nido, esto es una locura. Esto es una locura porque aquí lo que pasa es que yo tengo una casa muy pequeña con 2 habitaciones, comedor, cocina, todo junto. Las 2 habitaciones no es que sean ahora palaciegas. Hay 2 armarios y un apaño que hicimos con una estantería. Y dices, ¿y aquí dónde nos metemos 4 personas? Que sí, que lo más importante es el amor, pero os aseguro, chicas, que yo soy cero trastera, no tengo apego a las cosas, soy de deshacerme de las cosas fácilmente y aún así no veo sitio y me estoy volviendo loca porque necesito hacer sitio, ver las cosas ordenadas, no quiero las cosas por el medio y quiero hacer sitio a nuestro nuevo bebé y que a mi bebé Isquiancito pues que también tenga su espacio y su lugar, ¿no? Así que estamos un poco, esta semana ha sido como muy caótica, moviendo una cosa de un lado para otro, tirando ropa, cambiando armarios, haciendo hueco, no sé, ya me entendéis, el síndrome del nido que dicen, ¿no? Así que eso, he ido un poco de cabeza, pero mi intención es cancelar la clínica que estoy,
Me habéis preguntado muchas en qué clínica estoy. A mí no me patrocinan ni nada de eso, pero tampoco quiero hablar mal de ningún sitio porque al final yo soy de pensar que esto es una cuestión de percepciones, ¿no? Igual mi percepción y los profesionales que a mí me han tocado no me gustan, pero igual vas tú y sí que te gustan, ¿no? Oye, no tiene nada que ver. Lo mejor es que cada una podamos valorar, porque cada uno tenemos nuestras necesidades, ¿no? Y nuestras expectativas. Así que si vosotras queréis escribirme privado y preguntarme qué clínica no quiero ir, me lo escribís y yo os lo digo sin problema, pero que tampoco quiero hacerles mala publicidad porque tampoco es eso, ¿no? Simplemente no me gusta y ya está. Sin más, que me enrollo un montón, me enrollo como una persiana. Ya habéis visto que la barriguita ya se me empieza a notar. Todavía, porque también me habéis preguntado, todavía no uso ropa de premamá porque aún me cabe la ropa mía actual. Es verdad que algún pantalón me aprieta, entonces bueno, pues me lo he dejado de poner, pero como estamos terminando el verano, viene el invierno, tampoco me quiero comprar ropa ya porque no... Tampoco me voy a comprar mucha ropa, porque es lo que os digo, yo soy muy práctica. No tengo idea de comprarme, venga, ropa de embarazada, sino intentar utilizar cosas que no son de embarazada, más anchitas, que luego las pueda aprovechar, porque si no es una pena que para 4 o 5 meses, que será menos, porque si estoy ahora de 4 meses, igual hasta de aquí un mes no la necesito, o sea que serían 4 meses de ropa, o sea, no quiero tirar el dinero, ¿no? Y encapricharme de cosas tontamente, ¿no? Para el poquito tiempo que se utiliza. Bueno, ojo, cuidado, cuando das a luz, un tiempo después sigues utilizando ropa de premamá, porque hasta que se te va la barriga, o si te has hecho una cesárea o eso, necesitas ropa que te resulte todavía cómoda para la barriguita, tenerlo en cuenta. O sea que eso estoy diciendo 4 meses, pero en verdad puede que sea un poquito más, ¿vale? Así que no me he comprado nada, tampoco le he comprado nada al bebé. Voy a utilizar muchas cosas de Isquiancito y ya os lo enseñaré todo más adelante porque ahora todavía es pronto. Así que sin más, para terminar el vídeo, vamos a terminar de hacer los test de embarazo caseros, ¿vale? Y os los explico uno a uno, ¿vale? Vamos a empezar a hacer los test que dan resultado de manera casi automática, ¿vale? Los otros los dejamos esperar y ahora os lo explico. Aquí tengo un vaso, ¿vale? No sé si veis que el fondo tiene algo blanco, es pasta de dientes blanca tiene que ser, ¿vale? Entonces he puesto un buen chorro de pasta de dientes y ahora lo que tengo que hacer es, el otro vasito que tengo preparado con la primera orina de la mañana, voy a mezclar la orina con la pasta de dientes y con este palito, en este caso sí que lo voy a remover. ¿Qué tiene que ocurrir? Supuestamente, si estás embarazada, la pasta de dientes va a cambiar a un color amarillo fuerte o verdoso, ¿vale? O, en su caso, hará espuma. Si eso no ocurre, es que no estás embarazada. Vamos a comprobarlo. Mira, tengo aquí el móvil, ¿vale? Así podremos mezclar las imágenes y podréis ver lo que os estoy enseñando, ¿vale? Mira, aquí, ¿vale? Tengo la orina y tengo la pasta de dientes. Voy a mezclar, como os he dicho, un poquito de orina, un momento asqueroso, con este poquito suficiente. Y ahora ya tengo la pasta de dientes con la orina y me siento como si fuera un niño pequeño haciendo gorrinadas. Voy a mover esto. Tengo que deciros que estas pruebas caseras se hacían antiguamente, ¿vale? Porque no había la opción de comprar test de embarazo. Y luego hay muchos países en los que los test de embarazo son muy caros y claro, ya sabéis que cuesta mucho a veces encontrar embarazo. Entonces, hacerse todos los meses un test de embarazo de farmacia, pues como que te dejas un dineral y en muchos sitios, pues bueno, se aprovecha y se hace este tipo de pruebas de embarazo caseras. Pero, chicas, esta de la pasta de dientes me parece a mí que es un fracaso absoluto. Porque ni se ha puesto verde ni ha hecho espuma, a no ser que consideremos que eso de la esquinita es espuma, pero por lo que yo he leído, supuestamente tiene que parecer una cerveza y no parece una cerveza.
bueno, ya lo veis vosotros, parece más bien una horchata, ¿no? No, no parece una cerveza. Así que, prueba de la pasta de dientes, no la hagáis porque no sirve para nada, porque os aseguro que estoy embarazada. Así que esta prueba la descartamos porque no ha funcionado. Voy a parar el móvil, no sé si aquí lo veis, lo voy a mover un poco más, pero vamos, que chicas, esta no ha funcionado. Retirada. Un 0 para la prueba de la pasta de dientes. Vamos a hacer, mientras las otras dos se esperan... Ay, qué asco, de verdad. Aquí tengo otra muestra de orina. Juro que la orina es mía, ¿eh? No es de Isquia, ni de Isquiacito, ni nada, es mía. Estoy poniendo toda mi pasión en este vídeo, ¿vale? Aquí tengo la prueba de orina, la primera orina de la mañana, que lo he dividido en varios vasos. Y voy a hacerme... Esto es un test de ovulación de los que os recomiendo mucho, que yo utilicé mucho. De ovulación, ¿eh? No de embarazo. ¿Por qué? Porque muchas me decís si el test de ovulación predice el embarazo. Hubo una chica en los comentarios de un vídeo que me dijo, claro, porque el test de ovulación no solo mide la hormona no sé qué, que es la de ovular, sino que también mide la hormona del embarazo. Entonces lo lógico es que salga positivo. Por eso, cuando se está acercando la fecha de la regla y muchas os hacéis test de ovulación y os sale positivo, que no muy marcado solamente, sino positivo, acordaros que el positivo es cuando la rayita está igual o más oscura, ¿vale? Tiene que ser positivo o casi positivo, no quiero ser tajante con lo que digo, sino que se vea marcada, ¿vale? Puede significar que estés embarazada, ¿vale? Puede significar. Esto es lo que se dice. Yo no lo he hecho nunca, así que voy a hacerlo, ¿vale? Y lo vemos. Voy a sacar el palito. Aquí está. Vale. Tengo que mojar la orina por la rayita y esperar un poquito. Así que vamos a ver. No sé cuánto espero. 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, no sé. Vale, voy a coger el móvil y así lo veis en directo. Espera, así. Bueno, da igual. ¡Uy! ¡Ay, qué asco! Que se me ha caído. Es que lo voy a tener que desinfectar toda la casa. A ver. Grabando. Tendría que haber leído las instrucciones porque hace un montón que no me hago estos test y no sé. A ver. ¿Os podéis creer que me parece que este test está defectuoso? Porque se sale la esponjita por ahí. No marca nada. Chicas, no marca nada. A ver. A ver. Vale, ahí está saliendo una raya, pero es que como si no estuviese cogiendo bien la orina. Igual no he puesto suficiente, pero voy a poner una poquita más. Uy, qué chapuzas, ¿eh? No valgo para científica yo. A ver. Una raya marcada y la otra... Es que no sé si lo veis, es como si no estuviese cogiendo bien, como si no estuviese absorbiendo bien la orina, pero... A ver... No puedo hacerlo todo junto. Un poco difícil esto de grabar. Un momento. Mira, espera, voy a cambiar de mano. Voy a cambiar de mano porque quiero que veáis. A ver si enfoca. Vale, ahí está. Quiero que veáis que aunque no se esté absorbiendo bien la orina, porque no de esto, están apareciendo las dos rayitas, por lo que yo diría que sale las dos igual de marcadas. ¡Ay, sí! Por lo tanto, efectivamente, el test de ovulación detecta la hormona del embarazo porque fijaros si me sale marcado y
no estoy ovulando, chicas, estoy embarazada. Ya lo sabéis. Ahora está cogiendo bien. Ahora. Mira, de paso, podemos aprovechar para ver lo que sería un test de ovulación positivo, que esto siempre da muchas dudas. Pero mirad que las dos rayas son prácticamente igual de intensas. A ver. Ahí está. La primera raya que se ve es la de control, que se llama, que es la que te pone el test para que tú puedas medir si efectivamente tu raya tiene la misma intensidad o es más oscura. Y la segunda raya, que es la que ha tardado más en salir, es mi raya, que si lo veis es más oscura que que la de control. Así que podemos decir que sí, predice el embarazo, o por lo menos a mí ahora que estoy de 4 meses me marca el embarazo claramente. ¿Vale, chicas? Ya lo sabéis. Ahora, también os digo que también he leído que antes de la falta estas pruebas son complicadas, que tienes que tener, bueno, para que la hormona esté, pues eso, más subida, pues tienes que tener más días, ¿no? de retraso. Así que, claro, yo estoy de 4 meses ahora. Bueno, ¿qué más, chicas? La prueba del aceite. Vale. Como habéis visto, la prueba del aceite es la primera orina de la mañana, como siempre, y he echado 2 gotitas de aceite separadas dentro del vaso. ¿En qué consiste? Tú pones las 2 gotitas de aceite y tienes que esperar unos minutos, y si esas 2 gotitas de aceite se juntan, ¿vale? Y se convierten en una solo, es que estás embarazada. Si se mantienen separadas, es que no estás embarazada. Así que os lo voy a enseñar en directo, ¿vale? Ya habéis visto que hemos esperado y que he cogido el vasito que tocaba. A ver si se pueden apreciar las gotitas de aceite. Voy a ver que, mira, no sé si lo veis, que están ahí las 2 bolitas y están separadas. Por lo tanto, otra prueba de embarazo casero que no funciona, chicas. No vale de nada. Así que las que me digáis, me he hecho el test del aceite, pues os diré, pues no funciona. No os fiéis. ¿Lo veis, no? Ahora sí que se ve bien, ¿lo veis, no? Fracaso absoluto de la prueba del aceite, y os tengo que decir que esta es de las más populares. Así que adiós. Y solo nos falta ya por último este vídeo de científica de Carmen Jones, el del vinagre, que aquí lo tenéis. He mezclado orina con una cuchara de vinagre. Hay que dejarlo esperar unos 15 o 20 minutos, no sé el rato que ha pasado, pero ha pasado rato. ¿Y qué debería haber ocurrido aquí? Pues debería haberse producido espuma. Y chicas, lamentablemente tengo que deciros que ni espuma ni espumo. No os he hecho nada, se ha quedado igual. Por lo tanto, mi conclusión con este vídeo, y a partir de ahora cuando me preguntéis, oye Carmen, ¿qué opinas de las pruebas de embarazo caseras? Ya tengo mi propia opinión y tengo que deciros que no me fío de ellas. Podría pasar que os diera positivo, igual lo que cambia es el tipo de vinagre que has utilizado, el tipo de aceite o con la energía que has movido la pasta de dientes. Pero ninguna de estas pruebas caseras, excepto la del test de ovulación, que al final es una prueba de laboratorio o química, ¿no? Porque sí que están preparados para detectar esas hormonas que generamos en la ovulación, y parece ser que también la de embarazo. Os tengo que decir, chicas, que no funciona, así que si no queréis perder el tiempo, no lo perdáis. Una de dos: os esperáis a estar 15 días de falta, por ejemplo, y vais al médico y que os corroboren que efectivamente estáis embarazadas, o os compráis un test de embarazo y de la farmacia y os lo hacéis en casa, o una beta en sangre, algo así, pero que os vais a tener que gastar el dinero, o ir por la seguridad social y que os lo hagan en el público, que también es una opción. Ya un poco depende de la paciencia de cada una. Nada más, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayáis divertido, espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Me imagino que tendré comentarios de todo tipo, incluso algunas me habréis dicho, pues a mí me salió positivo y sí que estaba embarazada. Pues podría ser, pero creo que es una coincidencia, porque ya habéis visto que
a mí no me ha dado positivo, así que no me puedo fiar de ellos. Espero vuestros comentarios, darle al like si os ha gustado, compartirlo si lo veis útil para otras amigas o familia. Y os espero en las redes sociales, bueno, en Instagram sobre todo, que es donde realmente estoy. Allí podéis dejarme comentarios en las fotos, en las stories, mandarme algún privado. Recordad que no puedo contestar todos los privados de una manera inmediata porque tengo muchísimos cada día y me es imposible porque también tengo que vivir y tengo que estar con mi familia y todo eso, pero yo os leo encantada e intento daros respuesta a todas siempre, aunque tarde un poco, ¿vale? Y aprovecho para dejaros en la descripción del vídeo los test de ovulación que yo utilizaba, que es el que he utilizado aquí. También os dejaré los test de embarazo, porque como me preguntáis, yo os pongo los que yo me compraba, que son muy baratos, y para el mes a mes, digamos, por lo menos no te arruinas con los test de farmacia. Luego ya, si te sale el test de embarazo positivo y quieres corroborarlo con uno de farmacia, pues ya no te has gastado tanto dinero, ¿vale? Nada más, un besito muy fuerte y hasta el próximo vídeo, chicas, que vaya muy bien.